Buenas noches, docentes y compañeros. Somos el grupo conformado por Anthony Moreno y Cristian González. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema de materia legal que es la persona procesada, presunción de inocencia y medidas cautelares. Un tema muy importante dentro del derecho penal porque involucra tanto la actuación del Estado frente al delito como la protección de los derechos de las personas que están siendo procesadas. Antes de entrar directamente a las definiciones, queremos partir de una situación que puede ocurrir en cualquier sociedad. Imaginemos que una persona es acusada de participar en un delito. La noticia comienza a circular rápidamente y algunos ya lo consideran culpable. Aquí surge nuestra primera pregunta. ¿Una persona puede ser considerada culpable solamente porque existe una acusación en su contra? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Contestando a su pregunta, se puede decir que la respuesta sería no. Y es precisamente bajo esta respuesta que nos lleva al primer concepto de la exposición, que es la presunción de la inocencia. Eh, para comprender mejor hay que tener claro las definiciones de qué es ser una persona procesada. Una persona procesada es aquella que se encuentra sometida a un proceso penal debido a que existe una investigación o una acusación relacionada con su posible participación en un delito. Estar procesado significa que existe un procedimiento en curso, más no que la persona ya haya sido declarada culpable. ¿Algo más que pueda aportar sobre estos conceptos, compañero? No, concuerdo con lo que dice exactamente. No es lo mismo decir esta persona está siendo procesada que decir esta persona fue condenada. En el primer caso existe un proceso en el que se debe determinar la responsabilidad. En el segundo ya existe la decisión judicial que establece la responsabilidad. ¿Qué opina, compañero? Claro, Cristian, teniendo claro estos conceptos, te pregunto, ¿por qué crees que socialmente muchas veces se confunden este tipo de definiciones, el ser procesado con el ser acusado? Bueno, porque cuando una persona es acusada de un delito, la información puede difundirse rápidamente y la sociedad puede tomar o formar una opinión antes de que termine el proceso. Por eso aparece otro aspecto importante, la dimensión social del derecho. ¿Qué piensas, compañero? Sí, es válido y es exactamente porque el derecho no funciona separado de la sociedad. Las decisiones jurídicas pueden influir en la manera en que una persona es percibida por los demás. Y aquí es donde la sociología jurídica adquiere importancia, porque permite analizar la relación entre las normas jurídicas y el comportamiento social. Aquí también es válido hablar sobre el tema de la presunción de inocencia. ¿Nos podrías dar un poquito el concepto de esto, compañero? Claro, ningún problema. Para explicar de manera sencilla, la presunción de inocencia significa que una persona debe ser considerada inocente mientras no se determine legalmente su responsabilidad, compañero. Ok, entonces yo te hago la pregunta, ¿significa entonces que una persona procesada no puede ser investigada o sometida a un proceso? No, la presunción de inocencia no impide que exista una investigación o un proceso penal. Lo que evita es que la persona sea tratada como culpable antes de que exista una decisión que determine su responsabilidad, compañero. Ok, entonces se puede decir que investigar a una persona, procesarla y declararla culpable no son lo mismo. Y esta diferencia también protege la dignidad de la persona. Si una simple acusación fuera suficiente para considerar culpable a alguien, podríamos estar frente a decisiones arbitrarias y una especie de condena social anticipada. Además, la presunción de inocencia permite que el proceso tenga un sentido real, determinar mediante las reglas establecidas si existe o no responsabilidad. Y aquí también podemos abrir sobre las medidas cautelares, podemos empezar a hablar de aquello. Y es que hay bastantes, las medidas cautelares generan bastante confusión. Y compañero Cristian, le pregunto, ¿por qué se puede aplicar una medida cautelar? Bueno, porque una medida cautelar y una pena tienen finalidades diferentes. Una medida cautelar se utiliza dentro del proceso para afrontar determinados riesgos y garantizar que el procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente. No debe entenderse automáticamente como un castigo. Ok, entonces si a una persona se le impone una medida cautelar, podemos decir que ya recibe una condena. No, no necesariamente. Y esa es precisamente una de las diferencias más importantes. Medida cautelar no significa sentencia condenatoria.
La medida está relacionada con el desarrollo del proceso, mientras que una pena corresponde a una consecuencia jurídica derivada de la responsabilidad penal determinada. Por eso es importante que la sociedad conozca esta diferencia, de lo contrario podría interpretarse que una persona ya es culpable simplemente porque se aplicó una medida durante el proceso, y esa es la diferencia. En lo que se podría explicar en un caso práctico, supongamos que Juan es investigado por su posible participación en un robo. La fiscalía realiza sus actuaciones correspondientes y Juan pasa a formar parte del proceso penal. Debido a estas determinadas circunstancias del caso, se considera necesario aplicar una medida cautelar. Aquí quiero hacerte una pregunta. En ese momento, ¿podemos decir que Juan es culpable del robo? ¿Qué opinas? Bajo el contexto que me estás dando y contestando a tu pregunta, te podría responder que no, porque Juan está siendo procesado y puede estar sujeto a una medida cautelar, pero eso no significa que exista una sentencia que determine su culpabilidad. Entonces, y supongamos que además algunos medios publican Juan, el ladrón del barrio. Estaremos frente a un problema. ¿Qué opinas? Claro, por supuesto que estaríamos frente a un problema, porque se estaría presentando como un hecho comprobado, algo que todavía debe determinarse dentro de un proceso. Ahí podemos observar nuevamente la diferencia entre justicia jurídica y percepción social. La sociedad necesita información y seguridad, pero también necesita comprender que una acusación no equivale a una condena. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante tener claro estos conceptos? Cristian, te pregunto, ¿por qué consideras que la presunción de inocencia es tan importante para un sistema legal? Bueno, pienso yo porque establece un límite frente al poder punitivo del Estado. Permite que una persona no sea considerada culpable simplemente por estar acusado y exige que la responsabilidad sea determinada dentro de un proceso. Y las medidas cautelares también cumplen una función importante porque el Estado necesita garantizar que el proceso puede desarrollarse correctamente. Pero aquí aparece un equilibrio que no siempre es sencillo. Por un lado, el Estado debe investigar los delitos y garantizar la seguridad. Por otro, debe respetar los derechos y las garantías de las personas procesadas, compañeros. Ok, entonces podríamos decir que el desafío realmente está en encontrar un equilibrio entre la seguridad, la eficacia de la justicia y el respeto a los derechos de las personas. Y ese equilibrio también tiene una dimensión sociológica, porque la forma en que el sistema de justicia trata a las personas influye directamente en la confianza de la sociedad que tiene en las instituciones públicas. Podemos hacer una relación con la sociología jurídica, compañero. ¿Me podrías ayudar con eso? Que la sociología jurídica estudia la relación entre el derecho y la sociedad. Por eso, la persona procesada no debe analizarse solamente desde la norma penal. También debemos preguntarnos cómo reacciona la sociedad frente a una persona acusada, cómo influyen los medios de comunicación, qué sucede cuando existe una condena social antes de una sentencia. Compañero, ¿qué opinas? Claro, son preguntas que nacen y son interesantes, y esto nos demuestra que el derecho tiene consecuencias que van más allá de un tribunal. Una persona procesada puede enfrentar consecuencias familiares, laborales y sociales, incluso antes de que termine su proceso, porque hay procesos que llevan demasiado tiempo y se emiten criterios de valor durante el proceso. Por eso hay que respetar la presunción de inocencia. No solamente es importante jurídicamente, también es importante por la convivencia social y para mantener la confianza en el sistema de justicia. Y desde esta perspectiva podemos entender que el derecho debe buscar un equilibrio, proteger a la sociedad frente al delito sin dejar que se protejan los derechos de las personas procesadas. Una vez teniendo claro todo lo que hemos conversado, ya podríamos concluir, compañero. ¿Me ayuda con con la conclusión? Claro, sin problema. Después de analizar el tema, podemos quedarnos con tres ideas fundamentales. Primero, una persona procesada no es automáticamente una persona culpable. Segundo, la presunción de inocencia exige que la responsabilidad sea determinada mediante el proceso correspondiente. Y tercero, las medidas tutelares no deben confundirse con una pena o una sentencia condenatoria. Si volvemos al ejemplo de Juan, podemos entender de manera sencilla. Juan puede estar siendo investigado, puede estar siendo procesado y puede incluso estar sometido a una medida cautelar.
Pero mientras no exista una decisión que determine su responsabilidad, no debemos confundir unas situaciones con una condena. Ofensa, compañero. Claro, compañero, está correcto lo que dice y aportando un poquito más a la conclusión y ya para finalizar, por eso se habla que la presunción de inocencia y las medidas cautelares no es solamente hablar de conceptos jurídicos, es hablar también de cómo queremos construir una sociedad en la que exista realmente seguridad, pero también respeto por los derechos de las personas. Porque hacer justicia no significa solamente sancionar cuando corresponde, también significa garantizar que nadie sea considerado culpable antes que su responsabilidad sea determinada conforme el proceso. Muchas gracias, compañero. Eso sería todo.